continuamos con la serie de El Llamado. Aleluya. Cada uno de ustedes, a medida que vamos avanzando, va a ir descubriendo más y más su llamado. Va a ir siendo incomodado por Dios. Aleluya. ¿Cómo te incomoda Dios? Con amor, con su palabra, con su Santo Espíritu. Te va diciendo, corrige esto otro. Mira esto otro. Así debería ser. Déjame gobernarte. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Entiéndelo. Yo soy Dios. Yo soy tu Dios. Déjame gobernar tu vida. Yo conozco cada detalle, tú no. Yo conozco los planes que tengo para vosotros. Planes de paz. Planes de bienestar. Planes buenos que no son calamidad. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Continuamos. Este tema se llama obras preparadas. O a la manera de Dios. Mire, para Israel Dios tenía preparado un Moisés. Para los gentiles Dios tenía preparado un Pablo. Para los judíos Dios tenía preparado a Pedro. Para los pecadores de Nínive Dios tenía preparado a Jonás. Para el mundo Dios tenía preparado a Jesús. Para Jesús había un hombre que tenía un burro, que le permitió entrar montado a Jerusalén sobre un pollino. Conocer el llamado es algo vital. Pero después de conocido el llamado, debemos aprender a seguir ese llamado. Una cosa es tener un llamado y otra cosa es ser escogido. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Escoge ser, pues, escogido. Tú decides. Casi el 80% de las personas en la iglesia no conocen cuál es su propósito en el cuerpo. Y radicalmente importante es saber qué quiere Dios para nuestras vidas. Y hemos visto cómo Dios nos revela ese plan. Pero cómo seguir ese llamado es crucial. Puedes conocerlo, pero seguirlo y alcanzarlo son cosas distintas. Para mí ha sido muy vitalizante preparar esta serie, repasar esta serie, pues me ha hecho recordar de todas las veces que Dios me ha hablado y confirmado mi llamado. Me ha hecho también examinar cómo me ha ido revelando de mejor forma mi llamado. Y cuánto me sorprende cada vez más y más con lo que Dios quiere de mí. Cada vez me doy cuenta de que tengo solo que confiar en su poder. Porque en mi humana capacidad estoy totalmente imposibilitado de lograrlo. Aleluya. Lo quiero invitar al Salmo 18, versículo 33. Lo que Dios tiene preparado para tu vida solo puede ser logrado por medio de su poder. Solo puede ser logrado si verdaderamente eres un sacrificio vivo, estás renovando tu entendimiento, sujetándote a cada cosa que el Señor te dice, te enseña, practicándola de esa manera y haciendo del Señor tu deleite. El Señor colocando el querer, el hacer, cuando conoces su buena voluntad. El Señor volviendo tu corazón su corazón, concediéndote también de esa manera todas las peticiones de tu corazón. Como vimos, la cultura del mundo siempre te va a llevar al nivel más bajo de inmadurez. Te va a mantener en un nivel de inmadurez. Pero la cultura del reino va a sacar lo mejor de ti. Es más, va a hacerte alcanzar tu potencial en Cristo. Entiéndanlo bien. Cada uno de ustedes son superhombres y supermujeres en potencia. Simplemente deben decidir caminar a la manera de Dios. Amén. Tras ese llamado. El Salmo 18, versículo 33 dice, ¿quién hace mis pies como de venados y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién hace mis pies
como de venados, y me hace estar firme sobre mis alturas. Entonces vemos que el Señor tiene una altura para cada cual. Él nos hace estar firmes sobre mis alturas. Tú tienes una altura que alcanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un estilo de vida superior. Hay un propósito eterno en tu vida. Tenemos una carrera por delante. Fui creado con un propósito específico. Fuiste creada con un propósito específico. Y Dios quiere revelarte ese propósito. Él quiere darte una visión y quiere afirmarte en tus alturas. En un estilo de vida superior. Un estilo de vida con propósito. Vamos por favor a Habacuc 3:19. Así termina el profeta Habacuc. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y en mis alturas me hace andar. Nuevamente, otro testimonio. Entonces ya vemos al salmista, ya vemos a Habacuc diciendo y hablando lo mismo sobre que cada uno de nosotros tenemos un camino superior. Amén. Miren, los sueños son la esencia de la visión. El patrón para los sueños es que la imagen o la imaginación divinamente inspirada en tu mente determina tu futuro. Y este es construido por tus palabras y las acciones que le siguen. Recuerde lo que dice la palabra en Proverbios. Vamos para allá, Proverbios 23 creo que es. Siete. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como te imaginas en tu corazón, así vienes a ser. Por eso es que les vengo diciendo que desechen el pasado y comiencen a enfocarse en el futuro. Comiencen a enfocarse en lo que Dios tiene para ustedes. Comiencen a enfocarse en la visión. Comiencen a enfocarse en lo que ustedes harían si tuviesen todos los recursos. Si tuviesen todo el tiempo. Si no tuviesen ninguna circunstancia, ningún problema. Comiencen a enfocarse en estas cosas. Proverbios 23:7. Ten un sueño para Cristo. Mírate sirviéndole. Cree que tu sueño es alcanzable. Para el que cree, todo es posible. Persigue tu sueño. Ejecútalo. Adquiere los conocimientos. Toma la actitud adecuada conforme al nivel de vida superior determinado por tu propósito. Revelado de manera sobrenatural por el sueño que Dios colocó en tu corazón. Determinado por las alturas que Él preparó para ti. Y corre con paciencia la carrera. Prepárate, entrénate, equípate. Ah, no, yo tengo un llamado a salir a las naciones. Ah, muy bien, entonces ya sabes varios idiomas. No. ¿Y qué idiomas hablas? Español. Ah, ¿y a qué país quieres ir? A Estados Unidos. Ah, ya. ¿Y hablas inglés? No. ¿Cómo crees que vas a salir a las naciones? Oiga, son cosas simples, ¿no? ¿Entiende? No, yo voy a ir de misionero al África. Ah, muy bien. Entonces, ¿tú ya sabes tocar un instrumento? No. Pero ¿y cómo te vas a ir de misionero si no sabes tocar ni guitarra? No, pero sé la palabra. Pero ¿cómo vas a armar un servicio? ¿Cómo vas a enseñarles lo que es la experiencia de la adoración? ¿Cómo piensas hacerlo? No he pensado en eso. Entonces, ¿cómo crees tú que vas a alcanzar ese llamado? Entonces las personas esperan que las cosas acontezcan así como... Ok, conozco un apóstol que ha recibido idiomas, lenguajes completos, léxicos completos. Está bien, pero ¿sabe qué? Definitivamente él estaba haciendo su parte. Y en su debilidad, como un sacrificio vivo, Dios hizo lo que él no estaba pudiendo hacer. ¿Me entiende?
Pero él estaba orientado 100% a hacer la voluntad de Dios. Es un apóstol influyente. ¿Entiende? Tienes que perseguir ese sueño. Tienes que prepararte a adquirir los conocimientos. No solo adquirir los conocimientos, sino que tomar la actitud. ¿Qué hacemos con mamá Verónica? Continuamente, durante el día, nos detenemos. Yo la quedo mirando y yo le digo, sabes que tú eres una gran guerrera. En tu lengua hay fuego, en tus ojos hay fuego. Vas montada sobre un corcel y llevas una gran lanza en tu mano derecha, con la cual vas abriendo brecha frente de mí, que yo voy cargando al lado tuyo. Llevas un casco con un penacho grande azul. Tus ropas son blancas, resplandecientes, puras. Llevas una armadura ceñida, que es una armadura especial, bruñida y pulida para ti. En el caballo, tu montadura es una montadura hecha especialmente para ti. Está engravada completa, llena de pequeños detalles, con los cuales Dios te dice, te amo. Continuamente hacemos esto. Y ella me declara quién soy yo. Tú eres un general del ejército. Como tú hay pocos. Este es tu propósito. Esto está haciendo Dios en tu vida. Wow, yo le escucho, ¿sabe qué? Mi fe fortalecida. Me oriento hacia la visión. Camino hacia adelante. Tomo la actitud de un general. Hablo como general, camino como general, me comporto como general. Asumo la responsabilidad que tiene un general. Hago lo que un general hace. ¿Entiende? ¿Quién eres tú? Porque el diablo te va a preguntar, ¿quién te crees que eres? Y usted va a tener que tener certeza para poder responder, yo soy esto. Este es mi llamado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Yo no sé a lo que Dios te ha llamado. En algunos casos lo sé. Pero, ¿estás a la altura? ¿Te estás comportando como corresponde? ¿Te estás equipando, entrenando para hacer lo que Dios te ha llamado? ¿Estás tomando en serio a Dios? Escúcheme bien los que me ven en video. ¿Están tomando en serio a Dios? Porque esto es serio. Se trata de la eternidad de muchas personas. El otro día le preguntábamos con mi esposa al Señor, ¿por qué tanta presión? Me digo, bueno, si lo estuvieras haciendo mal no habría ninguna. Porque cuando el diablo te roba a ti, le roba miles. ¿Entiendes esto? Y a Abraham le fue dicho, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Wow. Yo fui bendito por la bendición de Abraham. Usted fue bendito por la bendición de Abraham. Te estoy hablando de miles y miles de años. Generaciones benditas. Generaciones benditas. Generación tras generación bendita. Miles, cientos de miles, millones de personas. ¿Estás tomando en serio tu llamado? El otro día en el WhatsApp, en uno de los grupos que participo, ofrecí regalar uno de los libros de mi colección de fe. Para el que pudiera mandar un selfie con el primer convertido que... Todavía estoy esperando que alguien participe. Cuando la iglesia primitiva, ¿sabe qué? La gente no podía aguantar el mensaje en su corazón, le ardía. La Biblia dice que salían por todas partes pregonando y predicando el evangelio de la gracia, el reino de los cielos. Probablemente si empiezo a ofrecer 10,000 pesos por cada discípulo nuevo, se llena la iglesia. Hay cosas que las personas las mueven más que el amor por Cristo.
Prepárate de manera adecuada. Toma la actitud adecuada. El otro día explicaba claramente y vimos la importancia en uno de los grupos de estudio de oración. Cuán importante es tomar la actitud adecuada. Entiéndalo bien. No todos son generales. No todos tienen la misma posición en el ejército. Pablo hablaba de militar. Pablo hablaba de un soldado, hablando de un cristiano. Entonces cada uno de nosotros somos soldados. No todos los soldados hacen lo mismo en un ejército. Unos van a caballo, otros van a pie, unos tienen espada, otros tienen lanza, otros tienen arco, otros simplemente cuidan las provisiones, otros cuidan los caballos. Todos tienen una función distinta. Todos son igualmente de importantes. ¿Entienden esto, no? Amén. Pero todos tienen distintas funciones. Pero yo les voy a decir algo que tienen en común. Forman parte del mismo cuerpo y tienen la misma actitud. Y todos tienen actitud de soldado. Amén. Lo comentaba el otro día con el equipo de oración, de intercesión. La voz de un hombre o de una mujer revela muy fiablemente el carácter de ese individuo. Tú tienes que modificar tu carácter. Al modificar tu carácter, tú vas a hablar de una manera distinta. ¿Quién eres? Habla conforme a lo que eres. Porque cuando vengas a creer quién eres, vas a hablar distinto. ¿Entiendes? Hay muchas personas que cambian su manera de hablar cuando cambian su autoestima. Cuando vienen a la convicción de lo que realmente son. Tienen y pueden hacer. Hay tantos detalles. Necesitan trabajar su carácter. ¿Sabe que si usted es un soldado de Cristo, usted no puede hablarle al diablo? Diablo, en el nombre de Jesús, te reprendo y te resisto. Ya, déjame, ya. Déjame ya, déjame, me tienes choreado. No, usted tiene que pararse si le mira inmundo diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cállate, emudece, vete. La cosa va a cambiar. Se va al tiro. Acabo de decir esto, se fueron como 10 y por medio de la cámara están saliendo cientos de demonios. Allí en sus casas. Tiene que aprender a hablarle con autoridad al diablo. Cuando escuchaban a Jesús hablar, se maravillaban porque hablaba y enseñaba como uno que tiene autoridad. Jesús no era ese flemático que te muestran para la época de que te dan huevito, ¿cómo se llama? Pascua de Resurrección. Semana Santa. Ese Jesús flemático, flacuchento, que anda así como pisando huevos, no. ¿Usted cree que Pedro, un pescador, con sus... ¿lo iba a seguir a él? Pedro, a ti te hablo. Óyeme bien, sígueme. Pedro, a ti te hablo, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. ¿Entiendes lo que te digo? Jesús era hombre, hablaba como hombre, con autoridad, como el apóstol de Dios que es el enviado de Dios. ¿Eres evangelista? Habla como evangelista. ¿Eres pastor? Habla como pastor. ¿Eres profeta? Habla como profeta. ¿Eres apóstol? Habla como apóstol. Amén. ¿Entienden? Amén. Amén. No traten de modificarse externamente. Crean en el interior.
y van a hablar como corresponde. Crean quiénes son y tendrán confianza. Se van a desempeñar de una manera distinta. No tendrán temor de pararse frente a una gran multitud, porque saben quién son. Saben en nombre de quién vienen. Saben quién les envió. Conocen su propósito y entienden claramente de que fueron creados, equipados, preparados y enviados para realizar esa tarea. Por tanto, no hay nadie mejor que tú para realizar lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es un error divorciar las obras de la fe. Porque una fe verdadera te lleva a esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios trazó un camino lleno de buenas obras. Él las preparó de antemano para ti. Mire, vamos a 1 de Pedro 1:19. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Del cordero sin mancha y sin contaminación. Él ya había sido destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, vamos rápido a 2 Timoteo 1:6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Avancemos al 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada? Antes de los tiempos de los siglos. Dios hace todo previamente. Él prepara todo con anticipación. Él nos soñó, Él nos diseñó, Él nos pensó, Él nos imaginó y henos aquí. Todo fruto de su sueño, de su visión y su imaginación. Él te pensó con detalle. Amén. Apocalipsis 13:8 agrega: si no mal recuerdo, el cordero que fue inmolado en el comienzo de los tiempos. Y Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. Entonces Él tenía obras preparadas. Él nos había apartado con un llamamiento santo, con un propósito, para buenas obras. Obras que Él preparó con anticipación. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero avancemos al 8 y dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor es una manera de caminar. Tú tienes que comprobar qué es lo que Dios quiere que hagas. Señor, ¿quieres que vaya a este lugar? ¿Quieres que vaya a este otro? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que aprenda esto otro? Todo tiene que propender a tu llamado, a conseguir tu llamado, a alcanzar tu llamado, a posicionarte y prepararte para poder ejecutar ese llamado. Génesis 24:27 dice: y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más grandes de las personas que no alcanzan su llamado?
es que se han conformado y están esperando que pase una micro que diga grande así, el llamado. Me estoy refiriendo a un bus, a un taxi, a una guagua, no sé dónde me esté viendo. Un medio de transporte que diga un gran letrero ahí, el llamado, llegó tu llamado. No, usted tiene que prepararse para el llamado. Usted tiene que equiparse para el llamado. Dios va a trabajar con su gracia en ti. Pero ¿sabes qué? Él no puede guiar a nadie que está detenido. Aquí declara el siervo de Abraham, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo, que estaba buscando esposa para su hijo, ¿no? Dios nos guía en el camino. Pablo continuamente decía, he querido ir a vosotros, pero el Espíritu Santo no me lo ha permitido. Entonces, Pablo quería hacer cosas. Pablo diseñaba, Pablo pensaba, pero también, y ante todas las cosas, era gobernado por el Espíritu de Dios. Entonces, tú puedes tener muchos deseos. Yo quiero ir a bendecir ese grupo de allá. Yo quiero ir a bendecir ese grupo de allá. Pero nosotros no somos movidos por circunstancias ni necesidades, sino que tenemos que tomar el diseño de Dios, la agenda de Dios, el plan de Dios y las obras de Dios para que nosotros caminemos en su plan, en su voluntad, en su diseño, a su manera. Es más que común y normal que las personas a las cuales más amas, con las cuales estás más involucrado, no vengas a ser tú profeta para ellos. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, dice el Señor. Por eso el Señor partió sacándome de mi ciudad. No sé cuánto tiempo voy a estar en esta nación, pero también creo que me va a sacar de esta nación. Y el ministerio no es nacional, es internacional. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí como plataforma. Pero es la manera en que Dios trabaja. No te va a ocupar en tu propia tierra. ¿Por qué te van a resistir? Todas esas personas vieron ese libro, ese álbum de fotos. Todas esas personas vieron ese álbum de fotos. ¿Qué dijeron de Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos entre nosotros? ¿Y qué hizo Jesús allí? No pudo hacer muchos milagros. Porque no reconocieron quién era. Porque no honraron quién era. Dios tiene una manera. No es a tu manera. Dios tiene un grupo de personas esperando por ti. No son las personas que tú normalmente crees. Lo hablábamos hace poco. Ayer mismo. Hace 6 años, nunca pensamos estar aquí. Nunca. Haciendo lo que estamos haciendo. Nunca. Teníamos otra idea de lo que Dios quería de nosotros. Pero Dios dijo, no, este es el siguiente paso. Wow, pero eso nos saca de acá, Señor. Ojo. Aquí está todo lo que... No, no es quedarse aquí, no. Wow. Vamos. Dejaremos nuestro plan. Seguiremos tu plan. No hay manera de alcanzar el llamado sin sujetarse a Él. Dios tiene una manera. ¿Se acuerdan de Moisés? Dios tenía una manera para salvar a su pueblo. Vamos por favor a Éxodo 2.
Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Conocemos la historia, ¿no? Hebreos agrega de que ellos por la fe hicieron esto. Entonces eran personas que creían en Dios, ¿cierto? Ellos están en el hall de la fe. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Amén. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dio la hija del Faraón, lleva este niño y cuídalo. Versículo 9, ¿dónde está eso? 2, 9, aquí estoy. Y la mujer tomó, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Mire la manera que Dios tenía de preservar al niño. No me extrañaría que si Hebreos da testimonio de que ellos por la fe lo guardaron, por la fe también lo colocaron en el río. ¿Entienden? Cuando leo cómo hicieron esta pequeña barca, me imagino el arca de Noé. Fue calafateada también, ¿no? Era la manera de preservar la vida. A Noé le dio instrucciones cómo hacer el arca. No me extrañaría que le hubieran dado instrucciones a los padres de Moisés. Había una manera de preservar la vida de Moisés. Y preservando la vida de Moisés, preservar la vida del pueblo de Dios. Amén. No solo eso, sino que la hija de Faraón tomó al bebé. Y la hermana, aleluya, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Y la hija de Faraón le entrega el niño a la mamá y le dice, te voy a pagar por esto. Aleluya. Dios tiene una manera. Lo que antes hacía por amor, ahora lo hace por amor y le pagan. Aleluya, eso es bueno, ¿no? No perdió a su niño, sino que lo recibió de vuelta de las aguas. ¿Entiende? Y el mismo Faraón comenzó a financiar lo que vino a ser su decadencia. Aleluya, qué buenos son los planes de Dios, ¿no? Buenos son los planes de Dios. ¿Pero usted cree que pareció bueno a los padres de Moisés tener que tirar al bebé al agua? ¿Les pareció bien? No lo creo. Debe haber sido un sufrimiento. Pero Dios tenía un diseño. Dios sabía que la hija de Faraón iba a bañarse. Dios sabía que le iban a encontrar. Dios sabía que se la iban a devolver. Ahora, ¿usted cree que le dijo a los padres de Moisés, no te preocupes, tírala al agua que te lo van a traer de vuelta y te van a empezar a pagar? No. ¿Por qué? Porque no habría sido por fe. Habría mermado la fe de ellos. Confía, hazlo. Confía. Si tú lo dices, Señor. Y la alegría de la madre al verlo de vuelta. La alegría, el llanto, el gozo de recibirlo de vuelta, de forma figurada, como de entre los muertos. Una figura de Jesús.
Gloria a ti, Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, escribió el profeta Jeremías, antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré. Así como con Jeremías, así como conmigo, así como contigo, Dios tenía un propósito para con Moisés. Y se encargó que a pesar de las circunstancias, Moisés no fuese aniquilado. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Por qué no temieron el decreto del rey? Porque tenían fe. Se les había dado claras y expresas instrucciones a las parteras. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y conservaron la vida a los hijos de los hebreos. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y por haber las parteras, por haber cuidado y obedecido lo que Dios decía, o la voluntad de Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Miren, vamos por favor a Hechos. Miren lo que da testimonio, Hechos 7:17, dice, pero cuando se acercaba el tiempo, yo voy para allá también en mi Biblia. Oh, aleluya. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Está hablando del contexto, ¿cierto? De la promesa de colocar en libertad al pueblo de Egipto, entregada a Abraham, al pueblo de Israel en Egipto, perdón, ¿cierto? Y la historia que ya acabo de contar. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. ¿Siendo qué? Siendo expuesto a la muerte. Obedecer a Dios demanda este tipo de sacrificios. Exponer lo que más amamos a la muerte. Pero esto es lo maravilloso. Abraham recibió a Isaac como de entre los muertos. Porque Dios le mandó sacrificar. Y en forma figurada lo recibió de entre los muertos. Y da testimonio, Romanos 4:17 por allí, claramente, de que él creía que poderoso era para resucitar a los muertos. ¿Y por qué creía eso? Porque sí le dijo que de Isaac venía la descendencia y él tenía que matarlo para que la promesa se cumpliese, tenía que resucitarlo. Lo mismo con Moisés. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Dios tenía un plan y quería preparar a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Pero un esclavo no podía liberar a otro esclavo. Tenía que entrar realeza en el corazón de Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos
de Israel. Entonces él sabía que eran sus hermanos, ¿cierto? Y al ver a uno que era maltratado, lo ofendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Moisés tenía claro su llamado. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Él sentía dentro de su ser, yo soy libertador de mi pueblo. Es así, Señor. Soy yo libertador de mi pueblo. Lo siento dentro de mí, me quema. Tengo convicción. Voy a intervenir. Él pensaba que sus hermanos comprendían. Él ya comprendía. Él ya había llegado a esa comprensión. Yo voy a salvar a este pueblo. Este pueblo será libertado por mano mía. Dios me va a usar. Mas ellos no lo habían entendido así. ¿Entiende? Y aquí pasó todo el problema que tuvo. Mató a un egipcio. Versículo 31, vamos a avanzar un poco. 30, pasado 40 años, tuvo que huir, ¿no? Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Pero veamos lo que había prometido Dios. Vamos a Génesis 15. Porque Dios tenía una manera, pero yo le voy a mostrar de que Moisés no lo hizo a la manera de Dios, de manera inmediata. Amén. Génesis 15, versículo 12. Ya estaba hablando hace un rato, ¿no? Con Abraham, lo invito a leerlo desde el versículo 1. Y en el versículo 12 le dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Cuántos años? Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. Amén. Entonces, vemos que la promesa era que serían libertados, pero durante 400 años serían esclavos allí y oprimidos. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, porque había una gran hambruna y José ya estaba allí. Dios había provisto un José para preservar a Israel. Ahora Dios proveyó un Moisés para libertar a Israel. Porque siendo libres, por falta de conocimiento, se dejaron esclavizar. Amén. Dios había hablado al corazón de Moisés y quiso visitar a sus hermanos, según lo que vimos en Éxodo, ¿cierto? Moisés sabía que debía traer libertad a su pueblo. Él sabía la voluntad de Dios. Él pensó que sus hermanos comprenderían.
como él comprendía. Pero probablemente pensó que era por medio de su poder, que era por medio de su posición. Pero no pudo seguir el tiempo de Dios y el plan A de Dios. Puedes conocer tu llamado, pero si no sabes seguir a Dios, puedes perder tu tiempo. A Moisés e Israel le costó décadas de extra esclavitud. Vamos a Gálatas. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente o descendencia. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a Cristo, ¿no? Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Cuántos años? 430 años después vino la ley. Ahora vamos a Éxodo 12, versículo 40. Éxodo 12, versículo 40. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pero Dios había dicho 400. ¿Quién tenía que sacar a Israel de Egipto? Moisés. ¿Y cuándo tenía que hacerlo? A los 400 años. ¿Cuántos años pasó en el desierto? 40. Si a los 430 años, escúcheme bien, si a los 430 años los quiso sacar y pasó 40 años en el desierto, en Madián, Moisés, ¿cierto? ¿A los cuántos años de esclavitud intentó Moisés libertar al pueblo? 390. A los 390. 430 menos 40. 390, ¿cierto? O sea, a los 390 años de la profecía, Moisés trató de hacer lo que Dios quería para él, adelantándose 10 años en el plan de Dios. Moisés era un líder súper influyente. Conquistó Etiopía. Su posición era estratégica. Dios iba a ocupar su posición, pero no de la manera que él pensó que acontecería. Dios dijo que juzgaría a Egipto y lo hizo años después, destruyendo toda la teología de Egipto. Cada una de las plagas respondía y avergonzaba a una de las deidades de Egipto. La de las ranas, al dios rana. La de las moscas, al dios mosca. ¿Me entiende? Cada una de ellas va en contra de una de las deidades de Egipto. Moisés tomó una palabra de Dios y la transformó en un párrafo, agregándole de su cosecha. No podemos colocar a novicios en posiciones de autoridad. 30 años de retraso por la inmadurez de Moisés. Miles de judíos murieron por causa de Moisés. Muchos niños nacieron en esclavitud por causa de Moisés. Mucha gente fue abusada, maltratada por causa de Moisés. Hay una correcta e incorrecta manera de hacer las cosas. David esperó 13 años hasta ser rey. Pablo no menos de 12 años hasta comenzar su apostolado. Aún después de todo lo que hizo Moisés, Dios lo usó. Porque el llamamiento es irrevocable. Pero las consecuencias de no cumplir con el llamamiento a la manera de Dios son evidentes. Esto es la vida de Moisés y esto también en tu vida. Mire, vamos a Lucas 5 y con esto voy a ir cerrando este tema.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. ¿Qué había dicho? Boga mar adentro y echa vuestras redes. ¿Y qué le dijo Pedro? Voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran. ¿Entiende usted que si usted sigue las instrucciones de Dios y camina a la manera de Dios, los peces saltan a la red? ¿Los peces se peleaban por entrar en esa red? Aún así, si Pedro hubiese obedecido, no solo habría sacado una red llena, sino que habría sacado las redes llenas. En la carne muchos han dado testimonio de Dios a los familiares, pero si se hiciesen humildes y dejaran al Espíritu Santo dar testimonio por ustedes, las cosas tendrían otro resultado. Si verdaderamente se presentaran como sacrificio vivo y comenzaran a obedecer a Dios ante todas las cosas, esto va a generar un inconveniente en cualquier familia. He venido a traer espada, división en las familias, dice el Señor. Porque unos obedecerán y otros no. Lo importante es que tú sepas de quién te colocas, del lado de quién te colocas. Dios tiene un plan y un tiempo para que las cosas sucedan. Conoce su plan, conoce el tiempo y deja que Dios llene tus redes. Amén. Aleluya. Gracias. Aleluya. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.